entonces con la cuestión de este estado de arrojado al que se refiere Heidegger. Es un estado semejante al estado que describe de alguna manera las religiones en relación al pecado original, ¿no? Ustedes habrán leído en medieval que el hombre del medioevo es un ser del pecado. Y en ese sentido se habla del individuo como un ser caído. Con este estado de arrojado al mundo de la cultura, al mundo de la habladuría, a este mundo, si se quiere, vulgar, de la masa, Heidegger está refiriéndose de alguna manera a ese estado de caído, ¿no? Somos seres caídos en este mundo. Pero también alude, y esto ya en un sentido bien opuesto al de la tradición medieval, de la tradición cristiana, también en un sentido opuesto al de la tradición metafísica clásica, es decir, al sentido aristotélico, se está refiriendo a que no tenemos una esencia prefijada, ¿no? El ser humano es existencia. En la medida en que existe, logra su esencia. Quiero que noten esto, hay como una especie de inversión con respecto a los conceptos de la metafísica tradicional, ¿no? La metafísica tradicional había dicho que somos seres con una esencia previa determinada por un demiurgo o por un dios o por la existencia de un mundo previo, como era el mundo de las ideas de Platón. En la época actual, que es la época del horizonte existencialista, no hay esencias, ¿no? No hay esencias prefijadas. Hay solamente existencia. Estamos en este mundo, en este estado de caído, en este estado de arrojados a esta cultura que de alguna manera nos introduce en una masa bastante indiferenciada. Para que entiendan bien, la idea de que hay una esencia previa nos conduce a pensar y a creer que la existencia tiene por meta o tiene por fin último realizar la esencia. Es decir, necesitamos en nuestra existencia llegar a, de alguna manera, concordar con esa esencia predefinida o preestablecida. La idea de Heidegger y de los existencialistas, es que existimos y punto. Y entonces Heidegger va a definir al ser como ser relativamente a su ser. Esto quiere decir que el ser, que es el Dasein, el existente, puesto ahí en la existencia, debe conquistarse, debe elegirse, debe ganarse. Estar sumido en la masa, en ese estado de caído y de arrojado en el mundo de la habladuría, que es la cotidianeidad, implica no elegirse, no conquistarse, no ganar la propia existencia. Implica más bien el acto este de la repetición, de la imitación, hablar de lo que se habla, vestir como hay que vestirse, es el mundo del se dice, se piensa, se habla, se cree, ¿no? Heidegger acá señalando el se del se dice, está aludiendo precisamente a lo indiferenciado de la masa. El ser indiferenciado de la masa es el que se deja llevar por las modas, por ejemplo. Las modas son las que deciden cómo debo vestirme, cómo debo pensar, cómo debo hablar, cómo debo sentir.
Y Heidegger no se queda en la cosa vulgar, podríamos decir, o superficial de cuestionar las modas, sino que profundiza y más bien nos orienta en la idea de que ganarse y elegirse es elegir el propio horizonte existencial. Es decir, lo que está afirmando acá Heidegger es, por ejemplo, la cuestión complicada que significa repetir lo que la sociedad, lo que la masa, lo que el vulgo de alguna manera nos impulsa a hacer, a pensar o a decir, sobre todo en relación a aquellas cuestiones que son claves en la vida de una sociedad. Y para que comprendan un poquito esto, quería que pensaran en lo cotidiano que significa a veces hablar de la política, hablar del gobierno. Generalmente, cuando en nuestra vida cotidiana queremos referirnos a la política, a la situación del país o a la economía, terminamos repitiendo las mismas frases que circulan por la sociedad, que circulan en nuestros grupos y que generalmente en esta época, si viviera Heidegger, le serviría para confirmar esto que él proponía. Si viviera Heidegger diría que la televisión pone en nuestras bocas y en nuestras mentes lo que hay que decir, lo que hay que pensar, aquello de lo que hay que hablar. Probablemente ustedes son muy jóvenes y a lo mejor no les pasa, pero en la sociedad más adulta, reunirse con amigos, juntarse en el café, a veces es la ocasión para desplegar se dice, se piensa, se hace del indiferenciado, del uno indiferenciado del que habla Heidegger. ¿Dónde estaría el problema? El problema está en que, hablar de la política, hablar del arte, de la religión, de las creencias, de lo que es bueno, de lo que es bello, para Heidegger implicaría asumirlo como compromiso porque esto está en nuestro horizonte existencial. Asumirlo como compromiso implica informarse, formarse para saber de lo que estamos hablando. Y esto nos distingue, esto nos separa, no en un sentido de aislarnos, sino que nos separa de la masa, nos permite conquistar la esencia, ¿sí? Esto que dijimos al comienzo, ¿no? Que el existencialismo propone que no tenemos una esencia prefijada, no venimos al mundo con una esencia ya determinada, sino que la conquistamos, la hacemos, la construimos en la existencia. Primero existimos y luego nos damos la esencia. Y darnos la esencia es definirnos. ¿Cómo me defino en la existencia? Bueno, a través de aquellas metas que tomo como proyectos de vida. Esto es lo que Heidegger afirma cuando dice que el ser es ser relativamente a su ser. ¿Sí? Ustedes ya habrán leído los textos y habrán leído la explicación de por qué Heidegger separa las palabras con estos guiones cuando dice ser relativamente a su ser, o ser con, o ser en el mundo. Tiene que ver, lo recuerdo, con los términos en el alemán, ¿no? En el español no tenemos términos que refieran una frase con todo este sentido. Por eso Heidegger la expresa en términos del alemán que significan varias cosas. Bien, quería aclarar esta cuestión de la separación con guiones. En estas diapositivas quería aludir a
sobre todo en esta diapositiva donde ustedes tienen esta figura humana con un sol en el centro, porque tiene que ver con la crítica, de alguna manera es una metáfora de la crítica a la metafísica clásica, que implica que el centro del ser humano es este ser, que es esta esencia dada de antemano, dada por Dios, por un demiurgo, por el mundo de las ideas de Platón. Y en la otra diapositiva quería representar de alguna manera este estado de arrojado, este estado decaído en el mundo de la cotidianeidad, que es el mundo de la cultura, del habla, del chisme. Ahora bien, este ser de Heidegger entonces no es un ser aislado, sino que es un ser con. Heidegger le llama existenciarios o existenciales, con los cuales hace esta analítica del ser que es el Dasein. Ser con alude a que no estamos solos, ¿sí? No estamos solos en este mundo, no estamos solos en esta sociedad, sino que llegamos a ser, llegamos a conquistar esa esencia desde este Dasein con la ayuda de los otros, ¿sí? Los otros en el mundo son quienes nos ayudan a realizar nuestros proyectos, a realizar nuestras metas, a realizar nuestros propósitos. No estamos aislados, no somos seres individuales, totipotenciales, seres absolutos. Somos seres caídos, seres relativos a nuestro propio ser y somos seres con otros. Los otros no son solamente las otras personas, sino también los útiles, es decir, las cosas, aquellas cosas de las que nos valemos para poder realizar nuestros proyectos existenciales. Un útil es la mesa, un útil es el libro, un útil es la herramienta con la cual trabajamos, que de alguna manera nos muestra o nos patentiza la existencia del otro, aquel que hizo la mesa, nos pone en relación con todos los otros. Bien, los quiero invitar a ver ahora un video sobre Heidegger y algunos de estos conceptos claves de su pensamiento. Martin Heidegger nació en 1889 en Meßkirch, un pequeño pueblo en el sudoeste de Alemania. Su padre trabajaba como maestro tonelero y tanto él como su esposa eran católicos. El joven Martin fue orientado por sus padres para la carrera sacerdotal. Sin embargo, hacia 1907, la lectura de un libro de Franz Brentano sobre los múltiples significados del ente en Aristóteles lo convenció de estudiar filosofía. Abandonó, pues, su formación sacerdotal e ingresó a la Universidad de Friburgo, concluyendo sus estudios universitarios en 1913. Durante la Primera Guerra Mundial fue destinado a un puesto de control postal y luego a un observatorio meteorológico en el frente. Al finalizar la contienda, comenzó su carrera académica. A partir de 1916, colaboró con el filósofo Edmund Husserl. En 1917, se casó con Elfriede Petri, hija de un alto oficial prusiano de confesión luterana, y comenzó a dictar diversos cursos y seminarios. Entre 1919 y 1920, tuvo 2 hijos y abandonó el cristianismo en una crisis de fe. En 1923 fue nombrado profesor extraordinario y director del Seminario de Filosofía en la Universidad de Marburgo. Allí conoció a una joven estudiante judía llamada Hannah Arendt, con quien mantuvo un romance extramatrimonial durante casi 2 años. Ella fue, en palabras de Heidegger, la musa inspiradora de su obra más famosa, Ser y Tiempo, cuyas primeras 2 secciones fueron publicadas en 1927. Las otras secciones, anunciadas en la introducción, jamás fueron escritas.
En 1929, al retirarse Husserl de su cátedra en Friburgo, propuso a Heidegger para reemplazarlo. Su prestigio fue creciendo con la publicación de la conferencia inaugural, que es Metafísica, y un libro sobre Kant. En 1933, en pleno gobierno nazi, ocupó el rectorado de la Universidad de Friburgo, pero presentó su renuncia en 1934. Luego se mantuvo alejado de la política y se refugió en sus cursos. Sin embargo, en este período produjo textos muy importantes, que fueron editados con posterioridad, como Introducción a la Metafísica y muy especialmente Aportes a la Filosofía. A partir de esta época, Heidegger dejó de considerar su propio pensamiento como metafísico, puesto que la metafísica, si bien pregunta por el ser, contesta hablando del ente en general, y es entonces ontología, o del ente supremo, y es entonces teología. En ambos casos, no se piensa propiamente el ser. Por supuesto, Heidegger no pretendía estar ya en condiciones de desplegar el pensar del ser mismo. Solo aspiraba a preparar el comienzo de un pensar ya no metafísico. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Heidegger dio a conocer su Carta sobre el Humanismo, en respuesta a algunas afirmaciones del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Luego, en lo que se ha entendido generalmente como la última época de su pensamiento, Heidegger interpretó el ser en el mundo de los hombres como un habitar poéticamente el mundo, y propuso que la filosofía se aproximase decididamente a la poesía como un modo de no renovar el olvido de la diferencia entre ser y ente, la diferencia ontológica propia del pensamiento metafísico. Heidegger dice que somos posibilidad, somos proyecto. Mediante estas posibilidades, mediante estos proyectos, nos ganamos, nos elegimos, conquistamos nuestra esencia desde esta existencia en la que estamos arrojados. Solamente son dos las posibilidades de la existencia, según Heidegger. Tenemos la posibilidad de una existencia inauténtica o de una existencia auténtica. ¿Qué es la existencia inauténtica? Bueno, lo que hemos estado diciendo, el estado de la masa, ese estado indiferenciado de hacer lo que se hace, hablar de lo que se habla, vestirse siguiendo las modas, es decir, esto de dejarse arrastrar por las corrientes. Pero además vincula con la existencia inauténtica la forma en que interpretamos o asumimos la muerte. Porque para Heidegger somos además seres para la muerte. Alude con esto a la finitud de la existencia humana. Somos seres finitos. Después de esta existencia no tenemos otra posibilidad. Ya no va más el ser de la espera, el sujeto de la espera del medioevo que espera que Dios lo salve, que Dios realice la existencia por él. El ser de la actualidad, el ser de la existencia, es un ser finito, un ser que muere. Y la muerte, dice Heidegger, es algo que asusta. La muerte es algo que tememos. Y entonces, la diferencia entre una existencia inauténtica y una existencia auténtica también se marca en la forma en que nosotros nos anoticiamos, es decir, nos enteramos de la muerte. El que vive una vida inauténtica, dice Heidegger, se entera de la muerte del otro.
Es decir, se entera de la finitud cuando lee el diario y ve en las necrológicas que fulano se murió, sultano se murió. Pero dice Heidegger, siempre es el otro el que se muere, nunca soy yo, ¿sí? Siempre la muerte le llega a otro. De alguna manera es como el deseo o la intencionalidad del sujeto, de la masa, del indiferenciado, de que la muerte siempre se puede posponer. En cambio, el que vive una existencia auténtica, que es precisamente lo que hemos estado afirmando, el elegirse, ganarse, el tomar decisiones, tomar determinaciones, abrirse horizontes de realización, horizontes de sentido, proyectos, no le teme a la muerte, sino que la muerte le angustia. Y la existencia de este horizonte existencialista es precisamente una existencia de la angustia. Nos angustiamos porque sabemos que vamos a morir. Nos angustiamos porque sabemos que el límite de la vida es la muerte y que más allá de esta vida no hay otra posibilidad. La muerte es la posibilidad extrema, dice Heidegger, es la máxima posibilidad, la suprema. Más allá de esta vida no hay otra posibilidad. Esto quiere decir que aquello que no hagamos y que no concretemos en esta vida, pues no lo haremos. Esto marca para Heidegger las dos posibilidades de existencia. El que sabe que va a morir se angustia, pero también abre horizontes de sentido, abre mundos, abre proyectos. El que piensa que es el otro el que se muere, le teme a la muerte y la evita de mil maneras posibles. Hace miles de cosas para evitar la muerte, que finalmente le llegará. Heidegger dice que cuando nacemos ya somos suficientemente viejos para morir. Esto quiere decir que la vida es como un almanaque del cual vamos sacando todos los días una hojita. Y el horizonte del existencialismo como reflexión filosófica plantea esto: la finitud del ser humano, que está marcada por la posibilidad extrema que es la muerte. Ahora bien, ¿qué son mundos? ¿Qué son estos horizontes de sentido que abre aquel que vive la existencia auténtica según Heidegger? No es mundo en el sentido de un continente que contiene algo, ¿no? O sea, un continente sería, por ejemplo, la taza que contiene el café. No dice continente, no dice, mundo en este sentido de continente Heidegger, sino mundo en el sentido de horizonte, de perspectiva, de elección. Por ejemplo, si ustedes están estudiando abogacía, están abriendo para sí mismos un horizonte de sentido que es el mundo del derecho. Aquel que participa en la política, decimos, está en el mundo de la política, ha abierto un mundo que da sentido a su existencia. O bien el que está en el arte, decimos, está en el mundo del arte, porque ha abierto como horizonte de sentido para sí mismo, para su existencia, para ganarse y no perderse en la masa, este horizonte. Finalmente, también quería referirme a una cuestión que es propia del existencialismo, pero que viene en una etapa posterior, digamos, a Heidegger, que tiene que ver con la libertad. En estos planteos existencialistas, obviamente el sujeto es un sujeto libre. Viene Sartre después de Heidegger y dice que estamos condenados a ser libres. Pero no se están refiriendo a una libertad en el sentido de un libertinaje, de no tener ningún tipo de límite, de no tener ningún tipo de valoración.
tanto Heidegger como Sartre, en sus reflexiones sobre la existencia, obviamente se refieren a la necesidad de la libertad. La libertad es la que nos lleva a elegirnos, a elegir un sentido para nuestra existencia. ¿Dónde estaría el límite para esta libertad? En el compromiso, precisamente. La elección, aquellas elecciones que hacemos para darle sentido a nuestra existencia, conducen a un compromiso con las generaciones que nos siguen, es decir, a las generaciones que vienen detrás nuestro. Si yo elijo ser un abogado, si elijo ser un psicólogo, voy a tratar de ser el mejor profesional que pueda, porque me voy a constituir en una especie de modelo o en una especie de ejemplo. Ojo que no está diciendo ni Heidegger, ni Sartre, ni los existencialistas en modelos al estilo de los modelos platónicos. No, sino simplemente ejemplos con nuestra conducta, ¿sí? Ejemplo con nuestras elecciones de vida, ejemplos en el sentido de cuidar que si yo voy a ser un abogado, que en mi ejercicio de la profesión evite todo aquello que sea perjudicial, que confunda o que arrastre a la juventud por caminos equivocados. En las placas les he traído dos ejemplos de lo que sería la vida inauténtica y la existencia auténtica que propone Heidegger. En la placa de los jugadores de fútbol, de alguna manera quería representar esta idea de la masa que se deja arrastrar semana a semana por el cierto fanatismo, que empieza siendo una pasión, pero que termina confundiendo a todos en esa misma bolsa, digamos, donde todos los gatos son pardos. Y en la otra placa quería referirme a la opción que ha tomado acá la Madre Teresa de Calcuta, la opción por los pobres, la opción por el sacrificio, pero no en un sentido medievalista, es decir, no quería plantear con esto que elegir una existencia auténtica tiene algo que ver con la santidad, como se plantea en la época medieval, con esta búsqueda de la virtud para ganar el cielo, para merecer la vida eterna. Simplemente me quería referir a el ser humano que opta poniendo su energía y su proyecto de vida en las múltiples circunstancias, las múltiples opciones que ofrece la vida real, la vida concreta. De alguna manera la Madre Teresa de Calcuta, podríamos decir Gandhi y otras personalidades han optado un horizonte de sentido que es ejemplar. Ahora bien, Heidegger no quiere referirse solamente a ejemplos de esta magnitud, sino a la vida cotidiana desde donde él parte en su análisis existenciario, donde tenemos muchas opciones como profesionales, como artistas, como padres, como madres, como hijos. Siempre hay la posibilidad de abrir un horizonte de sentido partiendo de la existencia cotidiana. Somos seres para la muerte y comprender esto implica asumir la finitud. Y asumir la finitud implica reconocer que no tenemos más de dos vidas, solamente esta vida y no hay otra posibilidad después de esta. Ahora los invito a ver un video de Médicos Sin Fronteras para que reflexionen un poquito sobre esto último que ha afirmado Heidegger. Muchas gracias. Parece que voy primero porque va por orden de estatura. Bueno, mi historia es una historia simple. No hice grandes cosas porque tampoco soy muy grande. Pero como dice Roberto Benigni, cuando empieza la vida es bella. Mi historia es una historia simple, sin embargo no es fácil de contar. Como toda historia tiene dolor,
pero como en toda historia también hay maravilla y felicidad. Es la historia de esas personas con las que trabajé y estuve allá, y mis encuentros con ellas, lo que vengo a compartir hoy con ustedes. Terminé mi residencia de pediatría y me incorporé a trabajar con Médicos Sin Fronteras. Es una organización médico-humanitaria que asiste a poblaciones en situación precaria, a víctimas de conflictos armados o de catástrofes naturales, sin hacer discriminación por raza, por religión o por ideología política. Esta imagen es la primera foto que un ser humano sacó de la Tierra y representa un poco esa experiencia que tuvo de salir de mi mundo para empezar a mirar nuestro mundo y cambiar el punto de vista, la perspectiva, empezar a tener una mirada más amplia y empezar a abrir un poco más los ojos. Mis 2 misiones fueron en África, la primera fue en Chad y la segunda en Níger, así que aterricé a 42 grados de calor, a otra cultura, a otros idiomas, a la gente nómada, la falta de agua, de rutas, de todo. Y al principio fue duro, fue un shock. Nos sorprende que Níger tiene una crisis alimentaria crónica que tiene picos de reagudización que se conocen como el periodo de hambruna. Ese es el momento en que se acaba la comida desde la última cosecha hasta que llega la próxima. Y en ese momento la desnutrición hace estragos en la población y afecta especialmente a los más vulnerables, que son los chicos, los menores de 5 años. Y bueno, uno sabe que son más o menos 5 millones los chicos que mueren cada año en este mundo por causas relacionadas con la desnutrición, que sin embargo es una causa tratable y prevenible. Y son 55 millones de chicos, casi una Argentina y media, que sufren de desnutrición. Para mí, todos esos dejaron de ser números y empezaron a tener una cara, unos ojos, una mirada, un nombre como Alio, un apellido, Yacuba, Yusuf, ese me costaba mucho, pero una mamá, un papá, un hermanito, una abuela y hasta una bisabuela, porque cuando le pedí si le podía sacar la foto a esta señora, me sorprendía ver a alguien de tanta edad ya, que no es tan común. Me aclara, sí, pero mirá que yo soy bisabuela, no una abuela. Así que todo eso, todo lo que yo había leído en los libros de medicina, la diarrea mata y la neumonía es la principal causa de muerte en menores de 5 años, todo eso se empezó a convertir en mi realidad de todos los días. Le vi la cara a la malaria, la conocí bien de cerca, y en medio de vivir esa realidad y que eso se convierta en algo del día a día, palpable, eso dejó de ser un número y me tocó. Llegó un momento en que uno pierde un poco las fuerzas y sentí que todo lo que hacía no tenía mucho sentido. Yo sentía que tratábamos a uno, pero que afuera eran millones. Bueno, a modo de cierre vamos a repasar algunos de los conceptos vertidos en esta clase, comenzando por los conceptos vertidos sobre Nietzsche. Nietzsche anunció que Dios ha muerto, con lo cual se refiere a la necesidad de la llegada del superhombre. Anuncia que este hombre natural, de barro, que además es caos, locura, es voluntad de poder. El superhombre es precisamente el que se conquista a través del ejercicio de esta voluntad de poder y finalmente plantea la necesidad de crear nuevos valores. Esto no solamente para el hombre común, sino para el filósofo, sobre todo para el filósofo. Debe crear nuevos valores. Y con respecto a Heidegger y su filosofía del existente, nos hemos referido al Dasein, al ser ahí, que es este existente, arrojado, caído en la cotidianeidad, que es el mundo del lenguaje, de la cultura, de la habladuría. Las posibilidades de existencia que Heidegger plantea son autenticidad o inautenticidad. El ser es un ser con otros, es un ser en el mundo, es un ser para la muerte. Con lo cual se anuncia la llegada del nihilismo
el nihilismo es precisamente este horizonte de la época actual en la que no se cree en nada, nada nos espera después de esta existencia. El nihilismo fue anunciado de alguna manera por Hegel, pero se hace fuerte este anuncio a través de Nietzsche y la muerte de Dios, y finalmente en los filósofos de la existencia, como por ejemplo, en este caso, Heidegger. Con esto hemos llegado al final de la materia. Espero que estas teleclases les hayan sido de mucha utilidad y nos encontraremos en otra oportunidad.